Si lo tienen, pueden decir amén. Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Aquí se está refiriendo a Cristo. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes por algunos minutos con el tema: cuando creer se hace difícil. Cuando creer se hace difícil. Uno de los temas que más tratamos en los púlpitos de las iglesias cristianas tiene que ver con la fe. En días pasados hablábamos de las manifestaciones de la fe, o lo que podríamos también llamar las acciones que revelan la existencia de la fe en nuestras vidas. Hablábamos que era más allá de un conocimiento intelectual, porque la fe implicaba conocer la voluntad de Dios como resultado de la intimidad. La pasada semana el Espíritu Santo me dirigió a ministrar o predicar sobre la importancia de vivir con la palabra que ha sido dada un día a la vez, liberándonos de los pronósticos, liberándonos de cómo va a ser las cosas mañana, pasado, dentro de tanto día, porque eso se convierte en un problema para creer lo que Dios ha dicho. Y hoy quiero hablarles en términos puntuales sobre la dificultad que tenemos para creer. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en la mayoría de los casos creer o tener fe se le hace difícil a la gente, incluyendo a los que vienen a la iglesia. ¿Cuáles son las razones por las que creer se hace difícil? Con la ayuda del Espíritu Santo yo espero ofrecer algunas respuestas que sirvan como elementos que nos ayuden a superar la incredulidad y activar la fe de la manera o de la forma en que Dios la quiere. ¿Cuántos quieren tener mucha fe? Y ahora voy a ponérselo más difícil. ¿Cuántos quisieran tener el don de fe? Interesante. Quiero decirle algo. Cuando uno
analiza la palabra de Dios, se da cuenta que creer siempre ha sido difícil. Creer para el ser humano siempre ha sido difícil. Y quiero compartir algunos ejemplos bíblicos para que nos demos cuenta que ha sido un problema a través de la historia creer. Quizás hoy me esté escuchando gente que dice: yo quisiera poder creer, yo quisiera tener fe, yo quisiera poder decirle a los montes que se muevan, yo quisiera poder decirle a un muerto que se levante en el nombre de Jesús. Pero yo con un dolor de cabeza me derrota el diablo y se me arruina la existencia. Creer no solamente ha sido difícil en el siglo XXI, ni en la época posmoderna en la que vivimos. Yo busqué un poquito en la Biblia, no busqué todo, simplemente un ejemplo del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento para contextualizar esta afirmación. Y encontré en los tiempos de Jesús, por ejemplo, la gente que buscaba a Jesús después de el milagro de la alimentación de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Encontramos allá en San Juan capítulo 6, verso 28 al 29, que la gente que había visto el milagro, la gente que comió por el milagro, y si lo decimos en dominicano, la gente que se hartó por el milagro de multiplicación, esa gente que fue testigo de primera fila del poder de Dios, le preguntaron a Jesús, lo siguieron, Jesús se le fue y le cayeron atrás, y cuando lo encuentran le preguntan: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió: que creáis en el que Él ha enviado, es decir, en mí. Cristo le está diciendo que crean en mí. Eso debió ser suficiente para ellos. ¿Por qué? Porque acaban de ver el poder de Dios. Eran testigos de primera fila de la manifestación de ese poder. Pero dice el verso 30, le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? Oye, sorprendente, porque cuando usted analiza el texto bíblico, esta gente le había caído detrás a Cristo porque había visto el milagro de los panes y los peces, y 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, habían sido alimentados de una pequeña canasta. Ellos comieron. Eso lo impactó, que le cayeron detrás a Cristo. Y cuando están hablando con Cristo, mire el tipo de conversación que desarrolla. Es increíble. Habían sido testigos del poder de Dios, habían visto y comido por un milagro, pero no creían. Y uno se pregunta: ¿por qué? Se lo responderé más adelante. Segundo caso, en el Antiguo Testamento, en los tiempos del éxodo del pueblo judío hacia la tierra prometida, Números capítulo 13, ahí encontramos un episodio bíblico muy conocido. Dios le dice a Moisés: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la tierra que le he prometido a tu pueblo, la cual yo le doy a los hijos de Israel. De cada tribu enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Dios le dice: vayan y reconozcan la tierra que le he prometido. Muy bonito hasta ahí, tremendo.
Pero si nos vamos al verso 26, dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Habían unos racimos de uvas gigantes, habían frutos gigantes, había bendición material gigante. Y le contaron, verso 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, una muestra. Y entonces en el verso 28, mire lo que sale: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ese era un gigante conocido por ellos, gente tamaño de basquetbolista de la NBA. Verso 29, y también vimos allí a Amalec, el geteo, el jebuseo, el amorreo y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ese fue el reporte de ellos. Es decir, estos príncipes de Israel, gente que había sido testigo del poder de Dios, gente que había visto lo que Dios había dicho sobre la tierra y habían confirmado lo que Dios le había prometido, venían de ser testigos todos los días de comer gratis, porque llovía la comida del cielo. Todos los días veían ese milagro. Pero ¿qué pasó? Cuando ven, no solamente confirman lo que Dios dijo, sino que comienzan a ver una serie de adversidades en el lugar que Dios le había prometido. Se le hacía difícil creer, y por eso dan un reporte negativo a Moisés sobre las posibilidades de llegar a la tierra que Dios le había prometido. La pregunta del $1.000.000: ¿por qué se le hacía difícil creer? Todos los días comían gratis, sin dar un golpe. Yo no sé si a usted le gustaría que el Señor todos los días le preparara una bichuelita con un arrocito blanco, con una carnita guisada, 2 ruedas de aguacate mirándole así de lado, hermano, unos friticos maduros. ¿Usted cree que todos los días que venga ese platico usted ahí tapadito en su casa, o que se lo pongan en el patio, usted los recoge y se los harta? Usted va a estar preguntando si Dios tiene poder o no tiene poder. Como que usted diría: tiene, porque todos los días estoy comiendo, porque tiene poder y cumple lo que promete. ¿Verdad que sí? Eso usted lo dice ahora. Pero mire cómo ellos se le hace difícil creer. Esa gente, Dios los sacó con mano fuerte, con 10 plagas que desató sobre Egipto. Dios los liberta y los hace cruzar en seco en medio de un mar. Le saca agua de la roca. Y cuántas más cosas. Una columna de fuego de noche y una nube que le cubría de día. Y le daba comida todos los días. Y todavía esa gente, mire lo que pasa ahí. Esa gente, en su mayoría, 12 representantes fueron a reconocer la tierra, y 10 vienen con una opinión negativa. No podemos llegar a donde se nos prometió porque hay dificultad. Se le hacía difícil creer. Ahora, ¿por qué es difícil creer?
Ya le he puesto 2 ejemplos en 2 épocas muy diferentes. Yo creo que si hoy comienzo a entrevistar la gente que está aquí en este templo, que tiene deseos de ver la gloria de Dios en su vida, que quiere que Dios haga un milagro en su vida, que quiere que Dios intervenga en un problema en su vida, estoy seguro que habrá muchos que estarán aquí con todo y asistir a la iglesia por dentro, reconociendo que se le hace difícil creer. Es una batalla. Es una batalla para el ser humano creer. ¿Por qué es difícil creer? A la luz de la Escritura, yo encontré algunas razones que quiero compartir. Fundamentalmente 3 razones. Número 1, se nos hace difícil creer porque para nosotros cualquier situación o señal contraria es más importante que lo que Dios ha prometido. Cualquier señal contraria es más importante. Dios hace un milagro y viene una hormiga y me insulta, y yo le creo más a la hormiga que al milagro que Dios ha hecho. Ahí comienza nuestra batalla. Esa fue la conducta del pueblo judío en el desierto. Siempre para ellos fue más importante la apariencia de la adversidad, el problema fue más importante, tenía más valor, más peso específico que la promesa que Dios le había hecho. Cuando debe ser totalmente lo contrario. Una promesa de Dios debe ser suficiente para yo creerla más que cualquier adversidad. Yo no sé si tú lo entiendes, pero te lo voy a repetir. Una promesa de Dios debe ser más importante que todo el universo empujando contrario a mi vida. Tiene que ser así. Si Dios me prometió, me importa que el sol se baje y me caiga en la cabeza. Yo voy a creer lo que Dios ha dicho, cueste lo que cueste, truene, llueva o vente. Yo tengo que creerlo. Tengo que creerlo. Una promesa de Dios es más importante que tiemble la tierra. La tierra se puede partir en 2. El Señor ha repetido una y otra vez: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué nos repite esto? Y Cristo fue enfático cuando se refirió en estos términos. Porque a nosotros cualquier adversidad nos impresiona. Y yo lo he visto en la vida de la gente. Dios se pasa tiempo haciendo cosas y Dios lo saca de situaciones dificilísimas y todavía Satanás sigue asustándonos. Todavía Satanás sigue poniéndonos a temblar por cualquier cosa. Mira, te voy a contar una experiencia que me pasó en días pasados. No hace mucho a mi hijo le hicieron una operación, el mayor, de una pelotica que le salió ahí de un golpe. Se dio un golpe hace como 4 años, se olvidó de eso y la pelotica fue creciendo hasta que se hizo una pelotica de grasa, pero ya no se podía quitar simple, hubo que hacer una cirugía. En días pasados mi esposa me nota en la espalda una pelotica ahí atrás en la columna. Una cosita chiquita. ¿Y qué usted cree que le viene a la cabeza? Operación. ¿Sí o no? De una vez operación. Y precisamente el médico que atendió a mi hijo es un amigo de muchos años, de la infancia. Y cuando voy le digo, me quito la camisa y digo: mira, chequéame esa malicia que hay ahí, porque quiero andarle rápido cualquier malicia que sea.
Dice, no, es una pelota ahí, eso es una grasa, eso es como una espinilla de esa que, y como que no salió para afuera, sino como que se metió para adentro y es más, ven a exprimírtela. Me apretó, pero nada salió y me dolió más. Me dice, si te molesta tú vuelve. Mira, hermano, y después estaba yo pensando, qué malicia esta, mira qué médico más de cuidado este, ni por qué amigo mío. Eso uno pensando. Pero después dije, no, en el nombre de Jesús, pero ven acá, ¿y por qué yo tengo que creer que eso es un problema? Y además él acaba de decirme que eso no es nada. Entonces el Señor está conmigo. El médico me dice, y ahora entonces voy yo a creer. Reprendí al diablo, me puse una pomadita que él me dijo, y a los 3 o 4 días, abul pelotica. Amén. Pero qué fácil es para uno irse a lo peor. Qué fácil es para uno creer lo difícil. Es una tendencia del ser humano. Se nos hace difícil creer. El Señor ha prometido que Él es mi sanador. Entonces, sea un tumor, sea una pelotica de grasa, sea una espinilla, un nacido ciego. Yo no sé si todavía hay nacido ciego, pero sea nacido con lente, no importa. El Señor es nuestro sanador. Él lo ha dicho, Él lo ha prometido. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo tengo que creer eso. Yo tengo que agarrarme de eso. Yo tengo que vivir por eso. Yo tengo que decirle al mundo eso. Lo que tú estás viendo, eso no va a ser así. El Señor es mi sanador. Y si lo ve como tú dices que es, yo sé que Él me va a sanar, porque Él es mi sanador. Yo tengo que creer que mi vida, lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo tengo, está en las manos de Dios. Pero se nos hace difícil creer. Qué batalla. Por eso durante la campaña yo decía, tenemos que conocer más las promesas de Dios. Tenemos que apropiarnos de ella y tomarla e impregnarla en nuestra mente y nuestro corazón. Siempre repito las palabras del apóstol Pablo, porque por fe caminamos, no por vista. En el caso del Éxodo, cuando el pueblo judío llega a la tierra de Canaán, ¿qué importancia tenían esos pueblos que estaban habitando ahí? ¿Qué importancia? Ellos de una vez le dieron una importancia grande. Moisés, es la tierra que fluye leche y miel. Es la tierra que Dios dijo. Tiene todas las características que Dios dijo. Pero hay un problema, Moisés. Dios no me dijo que habían jebuseos, que habían geteos, que habían cananeos, amorreos, y como ñapa, como adicional, los hijos de Anac, unos gigantes que eran capaces de matar cientos de otros hombres. ¿Qué importancia tenía eso? Dios nunca le dijo que estaría sola. Simplemente Dios le dijo, tierra rica, fértil, que fluye leche y miel, que la tomarán porque era suya, porque Él se la había dado. Punto. Aleluya. Es de usted. Esa bendición es tuya. Eso es tuyo. Ese solar es tuyo, varón. Sierva, esa casa es tuya. Esa familia es salva. Ese esposo se convierte. Esa esposa se convierte. Ese hijo yo lo liberto. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien ahora. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir.
Aunque esté el amorreo, aunque esté el jebuseo, aunque estén los hijos de Aná, aunque esté el diablo y su familia, Dios lo va a cumplir. Aleluya, aleluya. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, ciudades difíciles, grandes, fortificadas. Mas los varones que subieron dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ellos estaban negados. Dios dijo, pero Dios se equivocó. Yo no quiero ponerme a testificar porque voy a terminar mañana este mensaje, sí. Pero ¿cuántas veces Satanás ha dicho que no se puede? Y hemos visto la mano de Dios obrar sin ningún contratiempo y de repente comenzar a despejarse el ambiente, porque la palabra de Dios está sobre tu vida. Sobre tu vida está la palabra de Dios. La promesa de Dios está sobre tu vida. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Yo creo que donde quiera que yo me meto, donde quiera que yo doy un paso creyéndole a Dios conforme a la voluntad conocida de Dios, yo estoy respaldado por esa palabra que ha salido del trono de la gracia y de la misericordia. Yo lo creo. Y si los planetas tienen que alinearse para que algo pase en mi favor, se van a alinear, porque fue Dios que lo dijo. ¿Por qué se hace difícil creer? Se hace difícil creer en segundo lugar porque los fracasos y las malas experiencias nos bloquean el entendimiento y levantan muros de incredulidad. Los fracasos de nuestra vida, las malas experiencias de nuestra vida nos levantan muros de incredulidad. Hace 15 años a mí me fue mal. Yo hice un negocio y yo me hundí. Y yo confié en la gente y la gente me traicionó. Y yo me casé y ese hombre me salió malo y me botó. Y yo me casé y las mujeres con las que me casé me robaron. ¿Cómo que Dios me va a dar familia? ¿Por qué? Por las malas experiencias. El pueblo judío tenía un problema con eso, porque sus errores lo tenían presente. Y hay un caso emblemático de esto que le estoy diciendo, que lo registra Éxodo capítulo 3 con el llamado de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, vemos que Moisés comienza a patinar en seco. ¿Y por qué Moisés patina en seco? ¿Por qué comienza a resbalar? Y dice la Biblia que estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Dios le dice: Moisés, soy yo Jehová. Soy yo Jehová, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. Soy yo que te estoy hablando. Aleluya. Como quien dice: no te me asustes, tú sabes de mí. Y le dice: la situación de tu pueblo ha subido hasta mi presencia. He oído su clamor a causa de los que le hacen daño. He conocido sus angustias. Y Dios le dice: mira, Moisés, y el hombre que va a resolver el problema eres tú. Ven para que me resuelva el problema. Pero cuando Dios le dice a Moisés: eres tú el hombre que va a libertar, va a ir donde Faraón y va a libertar a mi pueblo, ¿qué vino a la mente de Moisés? ¿Qué vino a la mente de Moisés? Todo lo que él pasó.
hacían 40 años que él había tenido un fracaso. Intentó defender a un hebreo y eso le trajo como consecuencia perder su estatus de príncipe y salir huyendo al desierto a ordeñar cabras y hacer labores agrícolas difíciles que nunca en su vida él había hecho. Tenía 40 años sufriendo ese fracaso. ¿Por qué? Porque Moisés había creído que él era un instrumento de Dios para libertar a ese pueblo desde el principio. El problema es que él se adelantó 40 años al plan de Dios y sufrió un tropiezo. Y por ese tropiezo, cuando Dios lo llama, él dice, dice el verso 11, que Moisés le respondió a Jehová: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué estaba diciendo Moisés? Señor, a mí tú me estás diciendo que yo voy a ser libertador. Te equivocaste. Yo soy un fracasado. Yo he vivido experiencias muy dolorosas. Yo no tengo razones para creer otra vez. Se nos hace difícil creer cuando hemos vivido experiencias dolorosas, hermanos. Muy difícil, muy difícil. Hay gente que uno le dice, Dios va a obrar, Dios va a restaurar tu vida, Dios va a restaurar tu familia. Y dice, bueno, pastor, Dios lo puede hacer con otro, pero conmigo, a mí me ha ido mal. A mí se me han trancado todos los juegos. Conmigo no hay salida. Las experiencias y fracasos del pasado nos bloquean el entendimiento y levantan muros de incredulidad. En tercer lugar, se nos hace difícil creer porque entendemos la fe como una fórmula mágica para creer lo que queremos, independientemente de Dios. Y la fe obligatoriamente está llamada a ser una total seguridad en cuanto a la fidelidad de Dios y la verdad de la palabra que Dios ha dicho sobre el tema en cuestión. Fe sin Dios y sin lo que Dios ha dicho no puede ser efectiva. La gente muchas veces dice, yo tengo fe en que voy a conseguir un trabajo. ¿Tú tienes fe en ti o en Dios? Y por eso a mí siempre me gusta aclararle a la gente. Yo digo no solamente fe, yo digo fe en Dios. Porque fe en cualquier cosa es una fe, es un pensamiento positivo, es un deseo de que las cosas funcionen. Pero cuando tú hablas de la fe en Dios, ahí está la palabra empeñada de Dios a través de su promesa y de su verdad revelada. Por lo tanto, no es lo mismo que la gente conoce. Cuando yo creo en función de una promesa de Dios y pongo mi confianza en Dios porque yo creo que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él cumple lo que promete, es muy diferente a simplemente tener un pensamiento positivo. Yo creo en las promesas de Dios porque Dios lo ha dicho y porque Dios es un Dios de verdad. Cuando yo creo así, yo tengo garantías de seguridad. Mucha gente ha tergiversado el creer y lo ha confundido con simplemente poner un pensamiento positivo. Y en ese mismo hecho de Números capítulo 13 está el ejemplo de Caleb. Dentro de los 12 príncipes que mandan a reconocer la tierra prometida, habían dos que eran diferentes. Y uno de ellos era Caleb. ¿Qué dijo Caleb después de ir y ver a los gigantes? Después de ir y ver a los enemigos, después de ir y ver los frutos grandes, después de ir y ver lo que Dios había dicho que estaba así, y también ver las adversidades. Verso 30 de Números 13: subamos y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros
que ellos. Me pregunto yo, ¿y Caleb estaba ciego? Caleb estaba ciego, porque todos vieron los gigantes, todos vieron los enemigos, todos vieron la adversidad, todos vieron la leche y la miel que fluía, todos vieron las grandes murallas, todos vieron lo mismo. Pero este tipo dice: subamos y tomemos el lugar que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tenía seguridad total en que Dios no lo estaba metiendo en un callejón sin salida, que Dios había hablado verdad y que Dios no se equivoca cuando Dios te declara una palabra. Yo no sé si hay alguien que entienda eso aquí. Si Dios lo dijo, créelo, porque así será. Así será. Caleb dijo: tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. ¿Matemáticamente era así? No. ¿Numéricamente, humanamente era así? No. Era porque Dios hacía la diferencia. Y yo creo que el hombre o la mujer que le sirve a Dios tiene que entender eso. Dios es el factor X que hace la diferencia. En todo alrededor de tu vida, Dios es el que hace la diferencia. En tu familia, Dios es el que hace la diferencia. En tu economía, Dios es el que hace la diferencia. En todo alrededor de ti, Dios hace la diferencia. Por eso cuando Dios es el Dios de nuestra vida, nosotros no nos podemos dar el lujo de hablar como hablan los demás. Tú no te puedes dar el lujo de expresarte en los mismos términos que los que nos conocen a Dios. Aunque tú estés igual, aunque estés pasando la misma dificultad, aunque estés sufriendo los mismos problemas, tú no puedes hablar igual. Dios tiene que hacer la diferencia. Dios tiene que hacer que tu lenguaje sea diferente. Tiene que ser el factor X. Yo estoy mal ahora, pero yo soy un hijo de Dios. Yo estoy pasando las dificultades igual que tú, pero yo le sirvo al Señor. Hay una diferencia. Pero mira gente arrastrado. Tú estás más en olla que yo. A ti te puede parecer que estamos en olla los dos, pero yo tengo a Cristo. A ti te puede parecer lo que sea, pero yo tengo a Cristo. ¿Tú te convertiste a Cristo? Sí. Pues tú y yo estamos iguales. ¿Tú no te convertiste a Cristo? Usted y yo no somos iguales. Pero mira, nosotros vivimos en la misma cuartería, en el mismo patio, pero no somos iguales. Tú y yo tenemos el mismo tipo de trabajo. ¿Y cómo tú piensas resolver? El factor X, Jehová. Él es mi proveedor. Él es mi sanador. Él es quien me defiende. Él es mi protector. Él es el que hace la diferencia. Aleluya. Caleb tenía eso muy claro. Y Caleb le dice: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, ellos tienen un problema y se llama Dios. Hay una palabra sobre nosotros y Dios dijo que subamos. Aleluya. Pero que mira que ahí está el jebuseo. No me importa. Dios dijo que es de nosotros ahora. Y yo le decía el día pasado que hemos vivido experiencias, que hemos tenido que tomar la autoridad. Y yo creo que el cristiano tiene que aprender en función de su fe, tomar la autoridad en el mundo espiritual y decirle a Satanás: te quita o te piso, ¿cuál quiere? Te quita o te piso, ¿cuál te es más cómodo? Hermanos, Satanás nos pone presión cancha entera. Y nos pone el jebuseo aquí, el geteo, el cananeo,
Y de ñapa nos pone a los hijos de Anac y murallas alrededor. Y tú dices, pero ven acá, ¿y por dónde es que Dios me va a bendecir? Tengo presión por todas partes, por todas partes. Aquí no hay quien se mueva. Yo creo que una explicación, esto no es teología, esto es especulación. Quizás por eso es que hay algunos evangélicos que empiezan. Como que diciéndole al diablo, ¡hey, quítate, 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 quítate! Voy a salir de esta en el nombre de Jesús. Muchas veces estamos contra la pared, pero hay que agarrarse de lo que Dios dijo. Caleb dijo, subamos y tomemos posesión. Esa seguridad en cuanto a la fidelidad de Dios y la verdad de su palabra lo distinguió. Por eso en el verso 24 del capítulo 14, cuando Dios le habla otra vez a Moisés, le dice, óyeme, ninguno de los que están ahí de 20 años para abajo va a disfrutar lo que yo prometí. Pero, aleluya, pero mi siervo Caleb, aleluya, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo, dice Jehová, yo, y uso un término que mucha gente que le gusta hablar bonito no lo utilizaría, pero Dios, mira, oye como dice Dios, yo lo meteré, aleluya, en la tierra donde él entró, y no solo a él, también a su descendencia se la voy a entregar. Otro espíritu. El hombre o la mujer que le sirve a Dios tiene que tener otro espíritu para enfrentar las adversidades de la vida. Tú no puedes tener los lentes que tiene todo el mundo. Lo tuyo son con los efectos especiales de la promesa de Dios. Los efectos que no pueden ser entendidos en el lenguaje humano. Caleb me lo sacan del grupo. Él tuvo otro espíritu. Él creyó todo lo que yo dije. Él se aferró a lo que yo había prometido. Yo no sé cuánta gente que está aquí cree todo lo que Dios ha dicho, pero yo creo todo lo que Dios ha dicho. Yo he escuchado a muchos teólogos y he visto escritos. La promesa al carcelero de Filipo, eso fue una instrucción particular de Pablo al carcelero. Por lo tanto, no podemos valorarla como una promesa. Yo digo, que el Señor reprenda al diablo. Yo creo lo que dice la palabra. Y si el Señor lo hizo con el carcelero de Filipo, aunque el teólogo diga lo que diga, si lo hizo con ese, lo hará conmigo. Yo lo creo, lo declaro y lo practico. Tengo que avanzar. Mi siervo Caleb, había otro espíritu en él. Y más adelante dice que también Josué, el hijo de Nun, en el verso 30. Los dos eran diferentes a sus compañeros. No tener esa actitud es sinónimo de duda, es sinónimo de incredulidad y falta de fe. Tengo que concluir con un par de ideas. Número uno, hermanos, las promesas de Dios para nuestra vida deben ser garantías suficientes para nosotros creer. Dios lo prometió, lo dice su palabra. Yo lo creo. Tan simple como eso. Alguien me decía, creo que ayer, de que con los temas médicos uno no puede aferrarse tanto a la palabra porque la ciencia médica Dios la ha permitido y la ha desarrollado
para bendición de uno. Yo creo que sí, que Dios ha permitido la ciencia médica y Dios la ha desarrollado y beneficia a uno. Estoy de acuerdo en esa parte. Pero yo estoy convencido por experiencias vividas que el único que te puede ayudar en todos los momentos es el médico divino. Yo estoy convencido por experiencia vivida que hay momentos que no hay forma, no hay médico. Y yo he visto llegar pacientes, y una vez me pasó llegar a un centro médico con un dolor y el médico quedárseme mirando y decir: tú te puedes aguantar. Todo porque yo le dije: yo soy alérgico a la aspirina y a algunos calmantes. Y el tipo lo único que sabía era poner calmante. Y no le estoy hablando de una clínica rural, uno de los principales centros médicos de Santo Domingo, con tecnología de punta. Yo fui privado con un dolor y el tipo me mira a la cara. Cuando yo le digo eso, dice: tú te puedes aguantar. Y yo muriéndome del dolor, yo le dije a mi esposa, ya estábamos casados, le dije a mi esposa: vámonos de aquí. Y yo privado: vámonos. ¿Usted sabe por qué? Porque en esos momentos uno se da cuenta que el único que resuelve siempre es el que te dijo: yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya, aleluya. A veces los médicos te miran, te analizan y te chequean y dicen: es un problema difícil. Nosotros no garantizamos nada. Y entonces no vale láser, no vale lente telescópico, no vale computadora, no vale nada. No vale nada. Tú necesitas apelar otra vez al único que tiene solución para todos los problemas. Por tanto, yo prefiero creerle a Él y lo otro tenerlo como la segunda opción alrededor de mi vida. Necesariamente tiene que ser así. Tiene que ser así. Las promesas de Dios para nuestra vida deben ser garantías suficientes para nosotros creer. Caleb fue distinguido por Dios, porque para él lo que Dios dijo era seguro. Y su fe se fortalecía con la señal de Dios más allá de los obstáculos que tuviera por delante. Y esto lo he repetido en estos días varias veces. La señal de Dios es más importante que los rugidos del enemigo. Óyeme bien. Una pequeña señal de Dios alrededor de tu vida, de que está contigo, tiene que ser más poderosa que un león rugiéndote, amenazando. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Te voy a matar. Ahí fue que tuvo la gran virtud del rey, del jovencito David, que más tarde fue rey. David tenía un ego en la nube, espiritualmente hablando. Para él y su Dios eran más que cualquier ejército. Por eso cuando llega al campo de batalla y escucha al gigante Goliat insultando al pueblo de Dios, dice: ¿y quién es ese incircunciso filisteo? Aleluya. ¿Y por qué le dijo incircunciso filisteo? Porque quería decirle: no tiene ni rango para que yo mencione su nombre. Es un pobre infeliz muerto de hambre, instrumento de Satanás que no tiene sentido prestarle atención. Por lo tanto, ¿qué hacen ustedes ahí temblando? Aleluya, aleluya. Muchos de nosotros necesitamos un David que se pare al lado de nosotros y te diga: mire, varón, párese de esa cama. Aleluya. ¿A quién es que tú le has creído? ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es que murió por ti en la cruz del Calvario? Hermano, hermana, no le coja miedo al diablo. Da fuetazo, tira duro.
Es verdad, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Agárrate de esa palabra. Caleb dijo eso mismo: nosotros subiremos y nosotros venceremos. Dios quiere más gente así, con valentía, que se pare frente a su Jericó y le diga: tú estás alto, tú estás fuerte, tú estás difícil, pero nosotros subiremos. El hombre o la mujer que le cree a Dios ve cosas tremendas pasar en su vida. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque escasee el producto del olivo, con todo, yo me regocijaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Esas son expresiones de gente que están llenas del Espíritu Santo y que no ven problema en los problemas. Aleluya. Eso es lo que trae paz en la vida del cristiano. Eso es lo que trae seguridad en la vida del cristiano. Si tú vives atormentado por cada rugido del diablo, Satanás te pone los cantores de Viena del infierno. Ahí todos los días rugiste. ¿Y ahora por qué? Por el hijo. ¿Y ahora por qué? Por la muchachita. En el colegio. No lo llevo a la universidad porque te lo van a... Mira, te van a botar el trabajo. Ese jefe nuevo está medio lleno del diablo. Y tú no sales de un tormento. Ay, Padre Santo, aleluya, gloria a Dios, ten misericordia, Señor. Ay, Padre, mira, tú sabes, el Satanás me quiere destruir, Padre. Detenga al diablo, Padre. El diablo me va a dar. Ay, Padre. Esa no es la posición del cristiano. Hay muchos cristianos que entienden que el diablo está ahí. Te doy. Te arrancó la cabeza. Y ellos, ay no, ay no, ay no. Con un terror. Hermano, tú vas para la iglesia. No, el diablo está regado. Hermano, te lo repito una y otra vez. El cristiano tiene que ser una amenaza para el reino de las tinieblas. Satanás debe verte a ti con miedo. Cuidado, fulanito, el evangélico viene por ahí. ¡Recojan, demonios! ¡Que viene el siervo de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Satanás tiene que estar a la defensiva, no a la ofensiva. Tú tienes que estar a la ofensiva. Tú no puedes estar arrinconado. Tú tienes que estar con la espada en la mano, venciendo y para vencer. Hermano, su pastor predica muy largo. Segundo lugar, creer a Dios debe ser más seguro para nosotros que las adversidades. Creerle a Dios debe ser más seguro que los enemigos, más seguro que la oposición. Están garantizadas sus promesas en todos los tiempos, y su fidelidad y su verdad nunca pueden ser puestas en duda. Juan dijo en 1 de Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Tú naciste de Dios? ¿Cuánto nacido de Dios hay aquí? Lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Pues dile al mundo: estás derrotado, porque yo soy nacido de Dios y yo venzo. Yo venzo en el nombre de Cristo Jesús. Tengo que terminar. Amigo, amiga que está en medio nuestro, Dios ha prometido darte salvación y vida eterna si aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Independientemente de las cosas que estén pasando en tu vida, Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido ayudarte. Él ha prometido sustentarte.
en todas las cosas de tu vida. Mucha gente cuando uno le predica dice, sí, a mí me parece bien y muchas cosas buenas tiene el evangelio, pero se le hace difícil creer. Se le hace difícil creer. Quiero decirte, siempre ha sido difícil creer. Siempre, en todos los tiempos ha sido difícil creer. Pero en esta hora quiero decirte, no te fijes en las adversidades. No te fijes en los problemas. Los problemas y las dificultades pueden existir, pero no están por encima de las promesas de Dios para tu vida. Hoy puedes comenzar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, al llamado de Dios para tu vida. Dios ha prometido estar contigo. Dios ha prometido ayudarte. Dios ha prometido libertarte de las cadenas espirituales. Dios ha prometido hacerte una nueva criatura. Dios ha prometido libertarte del vicio. Dios ha prometido hacerte un hombre, esposo de una sola mujer. Dios te ha prometido ser una mujer fiel a tu esposo. Dios te ha prometido que tus hijos pueden ser muchachos buenos. Dios ha prometido todo eso para ti. Ah, pastor, eso es muy difícil creer. Siempre ha sido difícil creer, pero Dios está buscando gente que se atreva a creerle. Nosotros subiremos y más podremos nosotros que ellos. Esas fueron las palabras de Caleb. Nosotros podemos. Yo no sé cuántos de los que están aquí dicen nosotros podemos. Hermano, tú puedes en el nombre de Cristo Jesús. Pablo, escribiéndole a los filipenses, dijo: todo lo puedo en Cristo, que me deja solo, que me suelta en banda, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y lo estaba diciendo después de vivir experiencias dolorosas, pero dijo todo, aleluya. Y lo decía de forma concluyente, después de un resumen de situaciones que había aprendido a vivir en ellas. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Por eso puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amigo, comienza a vivir de acuerdo a lo que Dios ha prometido. Y estoy seguro que podrás cantar el himno de victoria. ¿Cuántos pueden cantar el himno de victoria? Ponte de pie. Aleluya. Vengan a cantar, jóvenes. Yo quiero que cantemos, aunque sea una vez más, el himno de victoria. El Espíritu Santo me ha puesto a predicar en una línea por 3 ocasiones consecutivas en estos días, y es para gente que lo estaba necesitando. Aunque creer se te haga difícil, aférrate a las promesas del Señor. Aunque creer se te haga difícil, olvida